Acabas de tener el cargo de analista de un departamento y de la información que te entregan necesitas poder sacar conclusiones y relacionar información de manera rápida. Por ejemplo, tienes este set de datos y necesitas obtener el país al que más se ha vendido y el tipo de producto que también ha tenido mayor nivel de venta. Para poder hacer esto, sin recurrir a fórmulas complejas y en menos tiempo que lo que te toma ir a la cocina por un café, vamos a usar tablas dinámicas. Tenemos acá nuestro set de datos y nosotros queremos obtener una tabla dinámica de este set. Vamos a ir a la pestaña Insertar y acá nosotros ya tenemos inmediatamente el icono de tabla dinámica. Si nosotros presionamos acá, vamos a ver de que ya seleccionó automáticamente todo el rango del set de datos con la información. Si se fijan acá, está diciendo de que está tomando de la pestaña base de inventario desde la celda A1 hasta la Q882, que es donde encontró datos. Ahora, para poder generar esta tabla dinámica es importante tener en cuenta algunas consideraciones. La principal es de que todas las columnas deben tener un título. Si por alguna razón, por ejemplo, una de ellas no tiene un título, como el caso que estamos viendo, a la hora de generar la tabla dinámica, en este caso en una nueva hoja de cálculo, si le doy a aceptar me va a dar un error. Y esto es porque no encuentra de que todas las columnas tengan un título. Le damos a aceptar, vamos a recuperar el título y desde ahí ya me va a permitir poder generar la tabla dinámica. Sin embargo, nos encontramos con otro problema. Si se fijan, la tabla dinámica tiene un rango. El hecho que tenga un rango implica que cuando nosotros queramos ingresar un nuevo dato a la tabla dinámica, por ejemplo la fila 883, vamos a tener que volver a nuestra tabla dinámica, ajustar el rango, actualizar la tabla dinámica para que reconozca el nuevo registro, lo que no es ideal. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Y esto es como un tip en general de uso de tablas dinámicas. Lo mejor es poder utilizar esto no como un rango, sino como una tabla. Todo este set de datos lo vamos a tratar como tabla. Lo podemos hacer desde acá mismo en la pestaña Insertar tabla o presionando el atajo Control T. Control T o el botón de la tabla ya de por sí nos está identificando cuál es el rango completo de la tabla y nos pregunta si además tiene encabezados, que en este caso le decimos que sí. Si le damos a aceptar, nos va a generar, en este caso, una nueva tabla. Lo vemos desde el cambio en realidad del estilo, que ya nos generó algunas líneas azules y blancas. Eso es algo que uno puede cambiar. Y nos genera una nueva pestaña que se llama Diseño de tabla. Nosotros acá podemos cambiar el nombre de la tabla. Lo vamos a colocar como la tabla base. Le damos Enter y ahora cuando nosotros queramos insertar nuestra tabla dinámica, nos va a reconocer inmediatamente el rango como la base, que fue el nombre de la tabla que yo generé. Le damos a aceptar porque lo quiero generar en una nueva hoja de cálculo y ya nos generó la tabla dinámica. Ahora, lo que estamos viendo ahí es la tabla dinámica y vamos a manejarla con los campos de tabla dinámica que tenemos acá. Voy a acercarlo un poco a la parte de la tabla dinámica. Vamos a redimensionar esto para poder trabajarlo bien. Y vamos a agregar algunos datos para comenzar a visualizar cómo funciona la tabla dinámica. Primero voy a ver, por ejemplo, el tipo de producto. Y quiero ver la cantidad de cajas que tengo de determinado producto. Con esto, nosotros ya estamos viendo una parte de lo que habíamos mencionado en un principio, que es comenzar a sacar análisis y comenzar a obtener información clave de nuestra set de datos. Esto nosotros podemos posteriormente, si queremos, agregarle, no sé, el frigorífico, por ejemplo, o bien podemos agregarlo también como columna. Si nosotros mantenemos el frigorífico, que es donde tenemos la mayor cantidad de datos en nuestro rango de filas, y el tipo de producto lo llevamos a columnas, vamos a tener también información bastante más simple de visualizar y de analizar. Ahora, con esto yo agregué la cantidad de cajas. Esta cantidad de cajas yo puedo perfectamente cambiarlo y obtener, por ejemplo, el promedio. Por ejemplo, vamos acá, hacemos clic en la suma de cantidad de cajas, configuración de campo de valor, y acá tenemos varias opciones para poder visualizar la información.
Por ejemplo, yo quiero ver el promedio de la cantidad de cajas, pero el promedio de la cantidad de cajas no me sirve mucho, si la suma. ¿Pero qué me puede servir? Puede ser, en este caso, por ejemplo, la cantidad de peso. Y en este caso yo quiero ver el peso, ya no por el tipo de producto, porque si no es mucho, el peso por frigorífico. Y en vez de ver el peso total, quiero ver el peso promedio. Y ahí ya tenemos información. Ahora, vamos a volver acá a agregar el tipo de producto. Y acá tenemos, en este caso, lo que es este formato de tabla, en donde tenemos el título, en este caso el tipo de producto, con su respectivo subtotal, el subtotal del congelado y el total general. Digamos que no quiero ver esto. Quiero ver solamente los valores y no con los subtotales. Pero además, tampoco quiero ver la estructura de la manera que la estamos viendo acá. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el diseño de la tabla dinámica. Vamos acá al lado de la pestaña Analizar tabla dinámica, a la pestaña Diseño. Vamos a la pestaña de subtotales. Yo no quiero ver los subtotales. Y además quiero ver esto en formato tabular. De esta manera, si se fijan, es un poco más fácil de reconocer, por ejemplo, el tipo de producto y el frigorífico que tiene el tipo de producto. Si nosotros cerramos, por ejemplo, ahora yo ya no tengo mi lista con los campos de la tabla dinámica. Si lo cerramos, basta con que uno vaya a analizar tabla dinámica, mostrar, y ahí tenemos nuevamente la lista de campos. En esta lista de campos, entonces yo puedo sacar el tipo de producto, puedo ver la cantidad de cajas, o bien agregar el tipo de producto respondiendo a algunas de las preguntas que mencionamos anteriormente. Ahora, así como está, tampoco ayuda tanto respecto a cómo poder analizar. Yo necesito de que esto esté ordenado, por ejemplo, cuál es el frigorífico que tiene la mayor cantidad de cajas. Tenemos dos alternativas. Puedo hacerlo desde acá, ordenar y ordenar de mayor a menor, y de esta manera ya lo tengo acá, ordenado por frigorífico con la mayor cantidad de cajas hacia el que tiene la menor cantidad de cajas. O bien, puedo hacerlo desde acá en más opciones de ordenación y vamos a tener lo mismo que seleccionamos anteriormente. Manualmente, ascendente o descendente, según lo que nosotros definamos. Ahora, el formato de número no me acomoda tanto a la hora de mostrar la información que nosotros estamos obteniendo a nivel de reportería, por ejemplo. El número lo vamos a expresar en miles. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho en la parte donde está la columna con lo que queremos cambiar el formato. En este caso le quiero cambiar el formato de número a la suma de cantidad de cajas. Y vamos a ir a formato de número, no en formato de celdas. Formato de celdas solamente va a afectar a la celda que yo estoy marcando. Formato de número, en cambio, va a asignar un formato a todo este set de datos que nosotros estamos mostrando como la sumatoria de la cantidad de cajas. Vamos a número. Esto yo lo quiero ver con separador de miles y sin decimales. Le doy a aceptar y me aplica el formato para todos los datos. Ahora bien, yo quiero tener una copia de esto. Lo voy a copiar completo como tabla dinámica y al otro lado también va a aparecer como tabla dinámica, como podemos ver aquí. Se mantiene la pestaña de analizar tabla dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cambiar lo que nosotros queremos mostrar. En este caso, yo ya no quiero ver el frigorífico en la segunda tabla dinámica, quiero ver el tipo de producto. Perfecto. Y para tener o para poder diferenciarlos, voy a ir a diseño y vamos a cambiar algo del diseño de esta tabla dinámica. Tenemos varios diseños predefinidos, vamos a utilizar este. Luego, esta es una manera de poder visualizar. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo tengo la suma de la cantidad de cajas, pero además quiero ver el porcentaje. Y dijimos de que no queremos usar fórmulas para comenzar a ver cuál es el porcentaje del total al que corresponde el frigorífico, en este caso los Andes. Lo que vamos a hacer es, vamos a volver a mostrar nuestra lista de campos y vamos a volver a agregar la cantidad de cajas al lado. Tenemos dos sumas de cantidad de cajas, pero lo que vamos a hacer es hacer clic derecho y vamos a mostrar valores como, en este caso utilizamos porcentaje del total general
y ya nos va a traer el porcentaje correspondiente a cada uno de estos valores con respecto al total. Vamos a cambiar estos títulos. Los títulos lo pueden cambiar ya sea con doble clic, cambiarlo acá directamente o borrar desde acá. Sin embargo, el cantidad de cajas es un campo que ya existe. Existe en mi pestaña de inventario. No puedo usar el mismo. Por ende, lo que puedo hacer es dejar un espacio antes o después. En este caso vamos a dejar un espacio después para que la cantidad de cajas me lo muestre como corresponde. Y en este caso podemos escribir porcentaje del total. Cantidad de cajas y vamos a quitar el 2. Y ahí ya tenemos la información. Con esto ya tenemos las bases de cómo manejar una tabla dinámica. Podemos seguir agregando más filas. Podemos, por ejemplo, agregar en el caso de esta tabla dinámica, vamos a agregar nuevamente el tipo de producto, pero si nosotros utilizamos el tipo de producto acá, ya nos deja con varios espacios en blanco. Esto nosotros también lo podemos cambiar. Podemos ir a diseño, podemos ir a diseño de informe y repetir todas las etiquetas de elementos. Y se va a repetir para, en este caso, todos esos espacios en blanco que teníamos en el tipo de producto. Ahora, una vez que nosotros lleguemos a un formato de tabla que nos acomode, por ejemplo, en este caso yo no quiero repetir el tipo de producto, para mí es más fácil visualizar, sin embargo, no quiero tener subtotales y lo quiero ver siempre de forma tabular. Para no tener que estar siempre haciendo el cambio que nosotros estuvimos haciendo al principio a la hora de generar la tabla dinámica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a sacar el tipo de producto de acá. Yo quiero este formato, ¿cierto? Y vamos a ir a archivo, opciones, datos y editar diseño predeterminado, en este caso de las tablas dinámicas. Vamos a editar y lo vamos a importar de la tabla que tenemos acá. En este caso está haciendo referencia a la celda C8. La celda C8 corresponde a la tabla dinámica que tenemos acá. Entonces vamos a importar. Y acá ya me está diciendo, yo no quiero subtotales, quiero los totales generales y quiero el informe como formato tabular. Le damos a aceptar, aceptar nuevamente, y ahora cada vez que generemos una nueva tabla dinámica en cualquier libro de Excel, va a cargarse el formato de tabla dinámica que nosotros le acabamos de definir. Por último, para darle un enfoque visual a la tabla dinámica, lo que vamos a hacer es agregar la segmentación de datos. Con esto nosotros podemos generar reportes visualmente más llamativos. Por ejemplo, vamos a colocar acá análisis de datos. Vamos a dejarlo en azul. Vamos a dejarlo en azul. Vamos a agrandarlo. Vamos a dejarlo negrito. Listo. Vamos a darle un formato aquí de doble borde inferior. Perfecto. Una cosa simple. Y vamos a agregar un par de filas ahí para que pueda hacer espacio para nuestra segmentación. La segmentación de datos no es más que filtros. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos estos campos, los campos de frigorífico, ¿cierto? Tenemos los campos de la cantidad de caja y el porcentaje del total de la cantidad de caja. Vamos a agregar alguna otra cosa. Vamos a agregar, en este caso, la asignación, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquello que esté asignado a un determinado cliente de un determinado frigorífico con la cantidad de cajas que nosotros tenemos asignadas para ese cliente. Vamos a mover esta tabla dinámica uno más. Y ahora a esta tabla dinámica vamos a partir agregando acá una segmentación de datos. Vamos a ir a insertar segmentación de datos bajo la pestaña analizar tabla dinámica. Y acá yo quiero ver por ejemplo, disponibilidad. Si es que tengo realmente producto disponible. Uno puede agregar varios tipos de segmentación de datos, todos en uno solo. Si vuelvo a la tabla dinámica y inserto nuevas segmentaciones de datos, puedo agregar más en función de la información que yo vaya necesitando. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar esto acá, vamos a dejar esto por acá y este por mientras lo voy a dejar un poco más lejos.
Si yo selecciono el producto disponible o el producto vendido, por ejemplo, yo veo que tengo solamente 81 cajas vendidas de producto congelado. Pero eso no se está reflejando acá. Y además acá en la asignación también me está mostrando, como no está difuminado el color de acá, me está diciendo a qué cliente yo le tengo vendido ese producto. Entonces yo puedo hacer múltiples filtros acá. Puedo, por ejemplo, ver qué es lo que está asignado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, qué es lo que yo tengo reservado para carnes premium y para el central mercado. O bien, sin este botón, podemos mantener presionado control y podemos seleccionar el siguiente y va a ir modificando el filtro de manera dinámica. Y si se fijan acá, todo me lo muestra como disponible porque no hay nada vendido. Si yo selecciono vendido, no va a encontrar absolutamente nada. Vamos a borrar los filtros, entonces ahora voy a seleccionar solo el vendido. Pero si se fijan, toda esta información está haciendo referencia a una sola tabla dinámica, que es con la que yo generé esta segmentación de datos. Puede de que en algunos casos eso les sirva, pero en otros casos ustedes también quieran ver reflejado acá, en una tabla dinámica aparte, los cambios que ustedes están haciendo a través de la segmentación de datos. Y así poder hacer análisis de los informes de manera mucho más dinámica. Entonces lo que vamos a hacer es ir seleccionando en este otro caso la otra tabla dinámica. Vamos a analizar tabla dinámica y vamos a ir a conexiones de filtro. Las conexiones de filtro que nosotros tenemos acá son 3, porque yo tengo 3 segmentaciones de datos habilitadas para la hoja 1, ya que es la hoja donde tenemos las tablas dinámicas. Yo quiero que las 3, por ejemplo, modifiquen la información que yo vea en esta otra tabla dinámica. Le voy a dar a aceptar y ahora las 81 cajas coinciden con la información que yo tengo acá. Si yo borro el filtro y solamente selecciono las carnes premium y el central mercado y la comercializadora que tenemos acá, vamos a poder ver la información en ambas tablas dinámicas de manera sincronizada y manteniendo un esquema visualmente atractivo para poder mostrarlo a nivel de reportería. En general, el manejo de las tablas dinámicas no es algo complejo y entrega mucho valor para cualquier tipo de análisis que se quiera hacer y sobre todo para alguien que se desempeña como analista o cualquiera que se encargue de generar reportería en cualquier organización. Ahora, esto también puede ser aplicado para cuando uno ocupa Power Query, si es que uno quiere, por ejemplo, unir varios archivos en un solo set de datos y poder aplicar todo esto que nosotros vimos acá con la utilización de Power Query. Y si quieren saber más con respecto a cómo funciona la unión de varios archivos en uno solo en Power Query, pueden ver el video que se encuentra ahí a continuación.